Mi nombre es Tobías Acosta, estudiante de la carrera de Derecho, estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora. Hoy voy a hacer una pequeña exposición sobre el análisis, un análisis de Derecho Internacional Privado. Ok, empezaremos a hablar sobre las normas del Derecho Internacional Privado. Son fundamentales para resolver conflictos de leyes y asegurar la coherencia y la justicia en las relaciones jurídicas internacionales. Permiten determinar que la ley sea aplicable en los casos con elementos de extranjería, facilitando la cooperación judicial y el reconocimiento de decisiones extranjeras. Además, esta norma ayuda a proteger los derechos de las partes involucradas y a promover la seguridad jurídica en el contexto globalizado. Las normas de derecho internacional se componen de tres elementos fundamentales. Supuesto de hecho, describe la situación o relaciones jurídicas con elementos internacionales. Factor de conexión, determina el criterio que se utilizará para identificar el ordenamiento jurídico aplicable. Consecuencias jurídicas, indica a la ley que se aplicará a las situaciones descritas en el supuesto de hecho. Un ejemplo práctico que vamos a traer a cotación es contrato internacional de compraventa. El supuesto de hecho de una empresa venezolana comercializadora Apure firma un contrato de compraventa con una empresa española, distribuidora ibérica Sociedad Anónima, para la compra de maquinarias industriales. Factor de conexión, lugar de ejecución del contrato. Consecuencias jurídicas, se aplica la ley del país donde se ejecutará el contrato. En este caso, la ley española, ya que la maquinaria será entregada y utilizada en España. Ok, otro caso que traemos a cotación es el divorcio internacional. Supuesto de hecho, un matrimonio entre un ciudadano venezolano y una ciudadana estadounidense que residen en Francia decide divorciarse. Factor de conexión, residencia habitual de las partes. Consecuencias jurídicas, se aplica la ley del país de residencia habitual, en este caso la ley francesa para resolver el divorcio. En un ejemplo 3 es sucesión internacional. Supuesto de hecho, un ciudadano italiano fallece dejando bienes en Italia y Venezuela. Factor de conexión, nacionalidad del fallecido. Consecuencias jurídicas, se aplica la ley italiana para la sucesión de todos sus bienes, independiente de su ubicación. Estos ejemplos ilustran cómo las normas de derecho internacional privado utilizan el supuesto de hecho para identificar la situación jurídica con elementos internacionales. El factor de conexión actúa como un puente que conecta la situación con el ordenamiento jurídico aplicable, y las consecuencias jurídicas determinan cuál ley se aplicará para resolver el caso. Importancia del factor de conexión. El factor de conexión es crucial, proporciona un criterio objetivo para seleccionar la ley aplicable. Puede basarse en diversos criterios, como la nacionalidad, el domicilio, el lugar de celebración del contrato o el lugar de ejecución del contrato. La elección del factor de conexión puede influir significativamente en el resultado del caso, ya que diferentes jurisdicciones pueden tener leyes muy distintas sobre el mismo asunto. Las relaciones con el derecho internacional privado. En el derecho internacional privado se encarga de resolver conflictos de leyes y determinar la jurisdicción competente. En caso con elementos internacionales, las normas de conflicto, que son una parte esencial de este campo, utilizan los elementos descritos para garantizar que la dispuesta se resuelva de manera justa y predecible.
respetando los principios de seguridad jurídica y cooperación internacional. Los factores de conexión Los factores de conexión son elementos esenciales en el derecho internacional privado, ya que determinan cuál es el ordenamiento jurídico aplicable a una situación con elementos internacionales. A continuación, se describen algunos de los factores de conexión más relevantes. Nacionalidad. La nacionalidad es uno de los factores de conexión más tradicionales. Se utiliza para determinar la ley aplicable en cuestiones de estado civil. Capacidad de la persona, el derecho de familia, por ejemplo. En muchos países la ley nacional de una persona regula su capacidad para contraer matrimonio. Ejemplo, supuesto de hecho. Un ciudadano italiano desea casarse en Venezuela. Factor de conexión, nacionalidad. Consecuencias jurídicas. Se aplica la ley italiana para determinar la capacidad del ciudadano italiano para contraer matrimonio. El domicilio. El domicilio se refiere al lugar donde una persona tiene su residencia habitual y es un factor de conexión común en cuestiones de derechos de familia y sucesiones. Ejemplo, supuesto de hecho, un matrimonio entre un ciudadano venezolano y una ciudadana estadounidense que residen en Francia deciden divorciarse. Factor de conexión del domicilio. Consecuencias jurídicas. Se aplica ley francesa para resolver el divorcio. Este factor de conexión se utiliza para determinar la ley aplicable en las formas y validez de los actos jurídicos como contrato y testamento, basándose en el lugar donde se celebra. Ejemplo, supuesto de hecho, un contrato de compraventa de bienes inmuebles celebrado en España entre una empresa venezolana y una empresa española. Factor de conexión, lugar de celebración del acto. Consecuencias jurídicas. Se aplica la ley española para determinar la validez de forma del contrato. Lugar de ejecución del contrato. Este factor de conexión se utiliza para determinar la ley aplicable a la ejecución de un contrato basándose en el lugar donde se llevará a cabo la ejecución del mismo. Ejemplo, supuesto de hecho, una empresa venezolana firma un contrato con una empresa brasileña para la entrega de un producto en Brasil. Factor de conexión, lugar de ejecución del contrato. Consecuencias jurídicas. Se aplica la ley brasileña para regular la ejecución del contrato. Autonomía de la voluntad. Este factor permite a la parte de un contrato internacional elegir la ley aplicable a su relación jurídica. Es un reflejo del principio libertad contractual. Los factores de conexión son fundamentales para la aplicación del derecho internacional privado, ya que proporcionan criterios objetivos para determinar la ley aplicable en situaciones con elementos internacionales. Cada factor de conexión tiene su propio área de aplicación y puede influir significativamente en el resultado de un caso. La correcta identificación de la aplicación de estos factores es esencial para garantizar la justicia y la seguridad jurídica de un contexto globalizado. Las normas de colisión son esenciales en el derecho internacional privado porque proporcionan un marco para resolver conflictos de leyes de manera coherente y predecible. Al ser normas indirectas, su función principal es identificar el ordenamiento jurídico aplicable, lo cual es crucial para garantizar la seguridad jurídica y la justicia en situaciones con elementos internacionales. Importancia de la norma jurídica. Seguridad jurídica. Proporcionan certeza y previsibilidad sobre qué ley se aplicará en caso con elementos internacionales. Cooperación internacional. Facilita la cooperación entre diferentes sistemas jurídicos, promoviendo la armonización y el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. Para concluir, en el derecho internacional privado se encarga de resolver conflictos de leyes, determinar la jurisdicción competente en casos de elementos internacionales. Las normas de colisión son una parte esencial en este campo, ya que permiten identificar de manera objetiva el ordenamiento jurídico aplicable, promoviendo la justicia y la seguridad jurídica en un contexto globalizado. Espero que estas informaciones les sirva a los demás estudiantes en el futuro. Estimados compañeros, estimada profesora, mil gracias. Se le despide
su servidor Tobías Acosta.